Vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante que a todos nos atañe en algún punto de nuestra vida. Quizá lo estemos pasando justo en este momento, lo hemos pasado en alguna etapa de nuestra vida o lo vamos a pasar, porque el duelo va más allá de la pérdida de un ser querido, va también enlazado en la pérdida de un bien material, una casa, el brincar de una etapa a otra, de la adolescencia a la juventud, y de la juventud de ser un estudiante universitario, ahí entra la vida adulta y eso genera un gran conflicto, una pérdida de antes nada más tener ciertas responsabilidades que no implicaban cosas mayores, ¿no? Y entran en un conflicto y decir, híjole, brinqué de una etapa a otra, la jubilación sería otra de ellas. Hay adultos mayores que se deprimen porque entran en una etapa de duelo porque pierden, sienten que perdieron ya todo y que ya su vida no tiene sentido, ¿no? La pérdida de un trabajo también. También viene a ser la pérdida de alguna extremidad. Por ejemplo, una persona que en algún accidente pierde un brazo, una pierna, a una mujer diagnosticada con cáncer que le tienen que extirpar una mama, y eso lleva a un proceso de duelo, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de duelo, por eso es que comento que todos en algún momento dado hemos pasado por una etapa de duelo. No sé si la has pasado, Ana, en algún momento. Yo sí, también. Una, dos, muchas veces, porque la vida consiste de pérdidas. Así es. Pero es importante cerrar ciclos, ¿no? Y el duelo es un ciclo que debemos de seguir para poder cerrar etapas y continuar con la vida, ¿no? Cuando una persona está en duelo, hay sentimientos de tristeza, de ira, de enojo, hay pensamientos de suicidio, sensaciones físicas como las palpitaciones recurrentes, muy fuertes, hiperventilación, ataques de pánico, mucha angustia por esa pérdida. Y hablando acerca del duelo, supongamos que se pierde un bien material, que decir, bueno, las cosas materiales se pueden reponer a diferencia de una vida. Sin embargo, también entra dentro del duelo. Supongamos que tienes 10 años pagando una casa y esa casa, a los 10 años te ves imposibilitado por X razón a seguir continuando con esos pagos. La hipoteca va a venir por esa casa y tú no sabes qué hacer, porque tantos años que invertiste a un patrimonio y la pérdida de ese patrimonio te va a causar mucha angustia, mucha ansiedad. Incluso en la recesión que hubo en Estados Unidos hubo muchísimos suicidios por la pérdida de bienes materiales que tuvieron, porque no pudieron continuar con el ciclo de duelo y cerrar esa etapa y volver a continuar con la vida y seguir, ¿no? Adelante. Conducta, también hay episodios recurrentes de llanto, agresividad excesiva o pérdida de interés a actividades que antes no resultaban agradables, o el exceso de actividades. Se ocupan tanto para poder inhibir el dolor que están sintiendo ante la pérdida, para no sentir, ¿no? Y bueno, el duelo consta de 5 etapas que si nosotros podemos ir a una por una, vamos a poder salir adelante de esa pérdida. Y la primera etapa es la negación. Por ejemplo, yo creo que hemos visto en películas o ha pasado con algún familiar de que les dan la noticia de que hay cáncer. Lo primero es no, voy a buscar otra opinión, me voy a hacer otros estudios, voy a ver a otro médico, o te dan la noticia de que falleció un familiar cercano tuyo en un accidente trágico. La primera reacción es la negación y es la primera etapa del duelo. Es el shock y decir, no es cierto, esto no está pasando, es mentira, debe de haber un error, debe de haber una equivocación. Seguido de eso viene la ira, el enojo, de decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo soy una persona muy saludable, siempre me he cuidado, yo no fumo, yo no tomo, yo no me desvelo, yo soy buena persona, yo voy a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sea cual sea la pérdida, ¿no? Y se empiezan a enojar con Dios, con la vida, con la gente, y están siempre malhumorados. De ahí se pasa a la etapa de la negociación. De la negociación, exactamente. De la negociación, donde la persona ya entendió que está en una pérdida y ya se enojó con todo el mundo y
ya está en el entendimiento de eso, pero cree que puede haber algo, alguna acción, algunos movimientos que se pueden hacer para revocar esta pérdida. Por ejemplo, terminé con mi novio o me terminó mi novio y yo primero, no, es que no puede ser, no me va a dejar, no, y ya cuando vi que sí me dejó, me empiezo a enojar. Así es. Y empiezo a decir, sí, todo lo que hice por ti, que no sé qué tanto, y después viene la negociación, ok, ya entendí que me dejó, ya me enojé, pero yo creo que lo podemos arreglar. Y tiene la esperanza de reconciliarse, de arreglar todo y que vuelva a ser como... Lo vamos a superar, vamos a regresar y todo va a volver a ser como antes, pero cuando te das cuenta de que no va a ser como antes, sigue la siguiente etapa, que es la depresión, que es una tristeza profunda, donde la gente no es capaz de realizar sus actividades normales y diarias como lo haría comúnmente, sin sentirse con pesadumbre, ¿no? Sí. Muy angustiado. Empiezan a experimentar todos los sentimientos de dolor que pues está produciendo esa situación. Sí, exactamente. Aledonia. Ya nada, o sea, en ese momento ya nada les hace, o sea, sentir bien, ni siquiera sus hobbies, nada que les hacía sentirse alegres, los anima porque están pasándola muy mal. De hecho, como mi hermana, ¿no? Que perdió su bebé, ella pasó por la etapa de la depresión muy fuerte, porque cada fecha que el niño pues cumplía, se puede decir, años, se encerraban en su cuarto, los dos, con papá, mamá, se sentaban y en la cama se ponían en la esquina y se acostaban a dormir. Y ahí se quedaban todo el día por la depresión de la muerte de su bebé. Entonces es muy fuerte la depresión porque caes muy fuerte en la tristeza y en el dolor, porque sabemos que el duelo es dolor, tristeza, y entonces ese proceso para ellos hasta la fecha lo siguen realizando. O sea, es como algo que ya se quedó entre ellos, pero no han pasado de esa etapa de la depresión. Y sí, y es muy triste porque hablando de las etapas de duelo, esta etapa, justamente la de la depresión, es las más difíciles de brincar, sí. Porque de ahí ya viene el cierre, que es la aceptación. Y cuando llegamos a la aceptación es entender qué sucedió, tuve esa pérdida, pero puedo volver a continuar con mi vida pese a ello. Entonces, sí. Obviamente hay melancolía, hay recuerdos, pero ya no rigen mi conducta ni mis pensamientos que antes eran basados a esa pérdida, sino que hoy en día lo entendí, lo acepté, ya lloré, me enojé, grité, pero voy a retomar nuevamente mi vida y continuar con ella, ¿no? Entonces, es curioso saber que cuando se entra en depresión, en la etapa de depresión, es bien difícil salir de ahí. Sin embargo, cuando existe ayuda familiar, ayuda profesional, se hace un poco más fácil. De hecho, en las prevenciones, uno de los primeros puntos es hablarlo, ¿no? Primero, hablarlo con un familiar, con un amigo, con tu pareja, si está contigo. Una de las cosas que pasa porque pues yo soy cristiana, una de las cosas que hacemos en la iglesia es hablarlo, ¿no? Primero hablarlo. Una de ellas es pasar enfrente, están todas las personas ahí enfrente de ti y es tú hablar el tema. Entonces también eso lo hace mucho en las personas cuando en el centro de rehabilitación, en donde ellos pasan enfrente y exponen lo que le está sucediendo, ¿no? Sí. Yo soy drogadicto, me pasa esto, fui malo con mamá, fui malo con papá, me siento mal. Entonces una de las etapas primero es hablarlo y más si es con personas a tu alrededor que te están apoyando, porque es el segundo paso, o que pasaron lo mismo que tú, ¿no? Lo que pasa precisamente para eso son los grupos de apoyo, ¿no? Hay grupos de apoyo de alcoholismo, hay grupos de apoyo para el duelo, hay grupos de apoyo para hijos con enfermedades terminales. Y fíjate que hablando acerca de enfermedades terminales, hay una técnica que a mí me llamó mucho la atención. Se llama, esto lo practican mucho en Japón y ya lo hacen en Estados Unidos. Se llama seisenso, y es un funeral en vida. Y es como, se escucha como un poco hasta como tenebroso, sí. Pero realmente es la ventaja, desde mi punto de vista, de una muerte anunciada, porque es un duelo que empieza a tener la familia junto con ese ser querido que sabe que va a partir. Pero las ventajas de esta muerte anunciada es que tanto como los familiares como la persona que va a partir
tiene la oportunidad de la mano comenzar ese duelo. Esto no se aplicaría en una persona con enfermedad terminal, por ejemplo, sería uno de los factores, por ejemplo, la preparación, el preduelo, que es donde hay una enfermedad y sabes que esa persona se va a ir en algún momento, porque pues ya su enfermedad ya no tiene cura. Entonces todos a su alrededor se van preparando, o sea, con tiempo. Están haciendo un duelo, un preduelo, para cuando ocurra exactamente la partida de ese ser querido. Y no deja de ser doloroso, sin embargo, pues creo que hay cierto beneficio de ello, porque la persona también que va a partir tiene mucha oportunidad de vivir junto con sus familiares ese duelo, ¿no? Y les hablaba acerca de esta técnica que inició en Japón, que ya lo practican en Estados Unidos, donde hay una muerte anunciada y esta persona organiza su propio funeral. Y qué curioso, porque yo creo que todos sabemos que cuando una persona fallece, pues se dicen las palabras más bonitas, ¿verdad? Palabras que a la persona fallecida nunca escuchó, nunca le dijeron, y los arreglos florales más hermosos, ¿no? Y un montón. Entonces, en lo personal a mí se me hace algo bueno, porque es parte del duelo, donde la familia está junto con el enfermo, llevando este proceso, y hay una despedida, hay una aceptación, hay de haber muchas emociones encontradas, claro, definitivamente, pero también la persona que va a perder la vida, porque esa persona también está pasando por un duelo independientemente de sus familiares, decir, pues, me voy a morir, o sea, no es nada más como que me voy a jubilar o me van a quitar mi casa, o sea, yo me voy a morir. O de hecho, si tiene dependientes familiares sobre él, por ejemplo, una madre que puede estar como una cuestión terminal, ¿no? Saber que va a dejar su hijo solo. Bueno, eso a veces suele pasar, ¿no? Que pensamos, si yo llego a fallecer, porque nosotros salimos de casa, ¿no? Vamos manejando, vamos al trabajo, vamos a hacer pagos, pero no sabemos si vamos a regresar a casa. Entonces, en el hecho de pensar, si yo salgo y llego a fallecer, mi hija, ¿con quién se va a quedar? Porque sabemos como madres que no va a haber persona que los amen más que nosotros mismos, ¿no? Y que tenga esa paciencia para nuestros hijos. Claro. Entonces también es un pase muy importante. Claro, sí, o sea, no es como va a morir, como dices tú, exactamente. ¿qué va a pasar con las personas que dependen de mí, no? Sí, es como un tipo de paranoia, ¿no? De pensar en un evento catastrófico, que tú ya no estés y quién se va a hacer cargo de tu Pero las personas que ya están en ese momento, ese es un duelo también muy fuerte, saber qué va a pasar. Pues los que están experimentando la enfermedad y que saben que van a morir, o sea, están experimentando ese duelo de despedirse de su vida que tenían, como ver la vida desde otro punto de vista en el que ya saben que les queda poco tiempo. Y cómo poder asimilar eso, de que ya no tienen, o sea, una vida por delante larga donde podían a lo mejor hasta desperdiciar, la verdad, pero ya como que a lo mejor están enojados y pasando esas etapas, pero algunos han de aprovechar como para hacer cosas que quieren hacer antes de morir. Claro, de hecho hay hasta películas, ¿no? Donde creo que dentro de lo bizarro que se puede escuchar, es bueno tener una muerte anticipada, siempre y cuando pues la enfermedad a veces te permita realizar actividades, ¿no? Porque puedes dejar asuntos resueltos, ¿no? Legales, personales, emocionales, hacer algo que querías hacer y nunca lo hiciste y sabes que tienes el tiempo en contra, vivir intensamente, porque esa persona está también pasando por un duelo. Y entonces cuando llega la aceptación es cuando dice, ok, ya, esto va a ocurrir y me pongo a arreglar lo que tengo que arreglar, hacer lo que tengo que hacer y me despido, porque es el ciclo de la vida. Eso finalmente es el ciclo de la vida. Esto sería como que llegó a la aceptación de su situación, ¿verdad? Y ya está resolviendo. Exactamente. Pero antes de eso, pues accionando. Pasó por lo que es la ira, el enojo y el dolor, y a la aceptación ya donde va a ponerse en acción antes de partir. Sí, también tenemos que ver qué tipo de vínculos tienen los que pasan por el duelo. Si es un familiar o un amigo, es diferente el duelo. Sí, depende de si es alguien muy cercano o alguien que conoces, que sí tenías algún tipo de, pues, una amistad que era muy cercana, pero que no es lo mismo que un hijo o una madre o algo así. Fíjate que eso es bien importante lo que estás mencionando, porque en ocasiones una madre que tiene 4 hijos, supongamos, y pierde uno, pues es doloroso. Sin embargo, le quedan 3 vivos.
pero esta madre no pudo superar el duelo y se queda en una de las etapas, supongamos que en la etapa de ira, donde está enojada con Dios y nunca va a entender ni perdonar a la vida o Dios o en lo que ella crea, en lo que sucedió, por qué sucedió de esa manera, ¿no? Entonces se queda en esa etapa, pero aunque estos 3 hijos le sobreviven, ellos también perdieron a la madre, porque ella ya está sumergida en una etapa que no se pudo superar, ¿no? Ya sea en ira, en la negación, incluso cambian su propia personalidad. Si era la tía más alegre, cambia completamente y es entendible, siempre y cuando estés dentro de la etapa. Y una etapa de duelo se considera que si a partir de 6 meses o 1 año sigues sumido en una de las etapas, ya se necesita ayuda profesional, y familiar también, ¿no? Incluso hasta psiquiátrica, porque sí se van a necesitar algún tipo de medicamento, porque si la depresión ya se vuelve mayor, sí se necesita medicamento psiquiátrico, ¿no? Ese es el duelo bloqueado, que es cuando la persona se queda en la etapa de negación. O sea, hay un shock, pero no me permito sentir el dolor. Por eso es que muchas veces dicen, es que yo nunca lo vi llorar. Es que nunca demostró emoción, pero eso no significa que no esté ahí está contenido. Está contenido. Y imagínate vivir toda la vida en esa etapa de shock. De hecho, yo tengo mi abuela que estaba con su esposo, ¿no? Falleció mi abuelo. De hecho, ella nunca, desde que mi abuelo falleció, que se lo llevaron y fue el funeral, nunca la miré llorar. Nunca. Pasó el tiempo, estando ella en la casa, jamás lloró. Entonces, como tú dices, se quedó en esa etapa donde nunca soltó lágrimas. Lo que sí quería es como hacer cosas, ¿no? Como lavar trastes y barrer, o sea, cosas así. Pero nunca soltó las lágrimas. Y lo que demostró. Exactamente. Es un duelo contenido que evidentemente no va a ser un duelo superado porque la persona permaneció, se bloqueó. Y no se da permiso de y lo normal que todos decimos es, ay, pues como que no le dolió mucho porque yo nunca la vi llorar o nunca la vi nada, pero sí está pasando, o sea, la está pasando mucho peor porque no está llevando el ciclo natural del duelo, ¿no? El otro es el duelo complicado donde la persona se sumerge en los excesos para inhibir el dolor de la pérdida, ya sea en el alcoholismo, en la drogadicción, en la comida. Comentaba acerca de una mujer que subió de peso porque ella la dejan en un hospital porque ella acaba de dar a luz, tuvo complicaciones con la cesárea y el padre de familia la deja ahí en el hospital y ella le dice, vete con los niños a la casa. Tenía el bebé recién nacido de 6 días, una niña de 6 años y la deja hospitalizada. Él se va a casa con sus 2 hijos y camino a casa una persona en estado de ebriedad los choca y muere el papá con sus 2 hijos. Entonces la noticia que ella recibe fue demasiado impactante, ¿no? Pero ella no tuvo un duelo resuelto y tuvo un duelo complicado donde ella empieza a comerse sus emociones de manera, esa adicción de comer, el vacío que dejó esa pérdida tan abrupta, ¿no? O sea, ¿cómo perdí a toda mi familia en un segundo? También eso entraría como el de los acumuladores, en donde se quedan con todas las cosas, se puede decir, de la persona que falleció y están acumulando todo y nunca sueltan nada o lo tiran o lo desechan o lo donan, ¿no? Siempre están con eso y entre más cosas, hay a veces que llegan al momento de estar toda su casa sin poder pasar ni en la cama acostarse por el motivo de que están acumulando todos los sentimientos, como tú dices, que no los saca, sino se lo traga. Exactamente. Llenar el vacío. Exactamente. Es llenar el vacío, justamente. Esta mujer llegó a pesar 230 kilos. Y la gente puede decir, ay, no, pues es que se hizo drogadicto, pero realmente está en un duelo. Esa persona está en un duelo no superado, en un duelo patológico también, que es donde ya pasó varios tiempo y no se logra avanzar en ninguna de esas etapas. Lo manifiesta. Lo normal es más o menos 12 meses a 6 meses, lo normal, pero cada persona tiene su proceso y y si ya se pasa, si rebasa 6 meses, es cuando ya es algo patológico que se tiene que buscar ayuda profesional. Exactamente. Lo platicábamos incluso antes de que hay hombres, mujeres que tras una pérdida se detona
alguna enfermedad mental donde dice, es que él era un profesionista y termina de indigente, es que la esposa lo dejó y se hizo alcohólico y terminó viviendo en la calle, y es una historia totalmente triste, ¿no? Pero porque esa persona se quedó en un duelo no resuelto, patológico, donde cayó en excesos y no supo cómo manejarlo. Y nadie lo oyó. No hubo ahí alguien de apoyo, por ejemplo, apoyo social, apoyo religioso, algún tipo de ayuda que él hubiera recibido para poder superarlo y llevar su vida normal. Cambió toda su vida por no haber sido atendido de forma adecuada. Exactamente. Fíjate que ahorita que mencionas eso de algún tipo de apoyo o esperanza, también puede ser un aliado o una herramienta las creencias religiosas. Cuando en la etapa de la negociación, cuando ya lo negamos, nos enojamos, pero después empezamos a creer que vamos a volver a ver a esa persona, sea en lo que se crea, en el cielo, en la reencarnación. Justamente me decía una persona, es que viene un pajarito todas las mañanas y se para en la ventana y me canta, es mi hija. Entonces es como el negociar las cosas para hacer más sobrellevadero la pérdida, ¿no? De decir, se fue pero vino en forma de algo, ¿no? O se fue pero un día lo voy a volver a la promesa. Que ellos, como un mecanismo de defensa, lo ponen en práctica como para sentir menos dolor, ¿no? Como para sentir menos dolor, asimilar que hay un vacío, y pues después de eso como que poco a poco comienzan a retomar sus actividades diarias, ¿no? Y a experimentar momentos de alegría después de todo un lapso un proceso de sentir solo tristeza, porque pues no van a sentir alegría de un día para otro por una situación de desgracia, ¿no? Sino que tardan su tiempo, su proceso, que es muy individual, hasta que vuelven así de poco a poco a sentir pequeños momentos de alegría y reincorporarse a sus actividades diarias. Sí, de hecho, en las de creencias, uno de los procesos que nos enseña ahí, de hecho, siento que también es algo que nos ayuda, ¿no? Nos comenta que sí, en esta vida, obvio nos recalca que va a haber luchas, pruebas, que no vamos a sentir tristes, que va a haber desánimo en nuestras vidas, como va a haber el duelo, pero un poquito más lo extienden, ¿no? Surge el tema. Pero siempre nos dicen que podemos confiar en alguien, ¿no? Que es Dios. En este proceso siempre nos tratan de animar y de consolar, porque todos sabemos que todos tenemos una parte de duelo que estamos haciendo, ¿no? Tengo una tía que está pasando un duelo con su marido porque tiene por alcohol. Entonces es muy difícil para los hijos asimilar ese duelo, porque cada uno de ellos lo manifiesta de diferente forma. Entonces son 4 y cada uno lo manifiesta diferente. Entonces sabemos que va a haber lucha, sabemos que va a haber pruebas, sabemos que va a haber tristeza, llanto, pero esa es la esperanza, como dice ella, la esperanza que nos da que al fin de toda esta lucha va a haber una recompensa. Sí, ¿no? claro. Que es lo que menciona, o sea, al final de todo siempre va a haber algo, una luz y una esperanza que nos va a llenar a nosotros. Ajá, y eso es cuando lo entendemos, cuando ya entramos en la etapa de la aceptación, de decir, ok, vamos a continuar con la vida pese a la pérdida, ¿no? Algunos le llaman aprender a vivir con el dolor, pero más que eso, pues es aprender a vivir con esa pérdida, ¿no? Y darle tributo. Tú lo mencionabas, ¿no? Hace un momento de cómo podemos darle tributo a nuestro ser querido. A un ser querido que ya no está. Por ejemplo, debemos de estar atentos a personas que están pasando por esa situación y pues ofrecerles la ayuda, o si es uno mismo, buscar ayuda, ¿verdad? Sí, no dejarse ahí caer. Exactamente. Hay técnicas que nos pueden ayudar, técnicas terapeutas. Pues aquí tengo unas 7 que son para superar duelos. Por ejemplo, la 1 sería expresarte. O sea, dejar fluir ese dolor. Si hay que llorar, pues llorar, gritar, todo, o sea, sentir ese dolor y darle su tiempo, porque pues en algún momento debe de dejar de llorar o de sentir ese dolor tan intenso. De hecho, quiero aportar sobre eso.
yo también pasé por un duelo, se puede decir, o sea, no de que perdí algo, un miembro de mi cuerpo, pero también pasé un duelo sobre un matrimonio, entonces, que fue muy doloroso para mí, porque pues hubo golpes físicos como psicológicos, entonces pasar ese duelo fue muy difícil, ya que después que me divorcié, pues todavía seguía con el duelo, porque ¿quién lo vive? Pues uno mismo, ¿no? Y ya no sabemos cómo nos pasa a uno mismo. Entonces, sí tardó mucho, pero ya en un tiempo, ¿sabes qué? La aceptación, ¿sabes qué? Llegué a la iglesia, me hinqué, ¿sabes qué? Ya, quiero ser libre, quiero soltar este dolor, ya no quiero pensar en esto, ya lo pasé, lo que viene voy a cambiarlo y voy a hacerlo para mejorar, pero antes ¿no? de eso sí pero hablé, exactamente, te expresaste, pero, lloraste. de hecho, pero eso yo lo hago con Dios, ¿no? Pues digo, hay muchas personas que lo hablan con una persona Con amiga, físicamente, con ¿no? Personalmente, terapeuta. pero, terapeuta, pero nosotros lo expresamos como que hablando con Dios, ¿no? O sea, no lo vemos, pero sabemos nosotros y pensamos que está ahí, ¿no? Como si estuviera aquí hablando contigo. Entonces, yo a él le hablo y le digo todo mi sentir, y lloro, y te derramas completamente, Sí, todo, eso sería sacas como todo. en lo religioso. Exactamente. Hay personas que no tienen religión, pero se refugian en un familiar, en un amigo, que sería como el apoyo social, y otras en el apoyo profesional, yendo al psicólogo, al psiquiatra. También es otra forma en la que ellos superan este tipo de duelos, ¿no? El otro punto que tengo aquí dice vive. O sea, hay personas que pues por lo mismo que están pasando, sienten aledonia, o sea, desgane, ya nada les hace felices, ni siquiera sus hobbies, ni sus pasatiempos, nada. Han perdido el interés. Sí, totalmente. Hasta por la higiene, ¿no? Por sí. todo, se dice una depresión mayor, ¿no? Y lo que tiene que hacer aquí la persona es hacer el esfuerzo de vivir, de salir, de hacer cosas, no quedarse ahí como si ya nada importa. El otro punto es el 3, que es reúnete, o sea, convivir con amigos, con la familia, o sea, socializar. Y si es necesario hablar con esas personas, con tu familia, de lo que te está haciendo sentir muy mal, y pues hablarlo y sacarlo, y con tu apoyo ahí de familiares o amigos. Continuando con los puntos, el número 4 es otorgar un nuevo lugar en tu vida a ese ser querido que ya no está. Por ejemplo, puede ser un altar, las cenizas, colocarlas en un altar, una fotografía. Me estabas comentando de algo sobre dar lugar. Sí. Algo. ¿Tú aportaste algo? Sí, de hecho nos lo dieron en una clase cuando hay una pérdida de un bebé no nacido. Entonces ¿cómo te despides? Porque no hay un lugar a donde visitarlo, ¿verdad? O sea, no hay a dónde ir, no hay nada más que un recuerdo. ¿Cómo te despides de esa personita, ¿no? Que no conociste, pero ya tenía un nombre. ¿Y cómo darle su lugar? Y cómo darle su lugar, porque no puedes creer que no existió, porque sí existió. Entonces, una de las técnicas para ese tipo de pérdidas es escribirle a esta persona, si fue niño, niña, si ya tenía un nombre, y decirle todo lo que hubieras querido decirle, si hubiera crecido contigo, si hubiera nacido. Y esto en sesión terapéutica hay una respuesta de parte del terapeuta tomando el lugar de ese bebé no nacido, dándote una respuesta lógica, ¿no? Después esa carta que tú le escribiste se quema y se planta junto con un árbol, o una plantita. Bien importante entender que el árbol y la plantita no representa a la persona, no es mi hijo, no es el bebé no nacido, no, es un tributo. Entender que ahí tiene un lugar, que tiene espacio, un significado. que tiene un significado muy importante de que existió, y no pensar de que como no nació, no, porque ese es otro tema también muy importante a tratar con los embarazos no nacidos, pero se minimiza mucho el duelo de estas mujeres, ¿no? Sí. Y es también una técnica muy importante para darle un cierre. Sí, sería darle un lugar y aprender a vivir sin esa personita o sin ese ser querido. La número 5 es charlar con tu ser querido. O sea, como si lo tuvieras enfrente, decirle todo lo que quieres decirlo, lo que
le querías decir y no alcanzaste a decirle. Eso también ayuda mucho. Fíjate que vi en redes sociales, no sé si vieron la semana pasada, dice, descubrí que mi abuela le sigue escribiendo por WhatsApp a mi papá que falleció de COVID. Y sube imágenes de las conversaciones donde el hombre falleció hace 6 meses. Y le pone, hola hijo, hoy es 24 de diciembre, te voy a extrañar mucho. No te preocupes por tus hijos, yo ya les compré sus regalos. Hola hijo, estamos en Año Nuevo y estamos en el 2022, me hubiera gustado mucho que estuvieras en la cena con nosotros. Y pasaban 3-4 días más, hola hijo, espero que estés bien, yo sigo aquí, voy a hacer esto. Como si estuviera ella, no había respuestas, pero ella le seguía escribiendo. Como si estuviera vivo. Como si estuviera vivo. Y la hija del fallecido, pues no sé, abrió el teléfono a la abuela para X cosas y se dio cuenta de lo que hacía su abuela. Y la consternó bastante, sí, pero es algo que a la persona le ayuda. Le hace sentir bien, sí, qué conmovedor, no, sí, es una buena técnica de la señora para como que sacar lo que lleva adentro, como si pues, se lo dijera a él, sí, ¿verdad? El punto número 6 es, llévalo contigo siempre, es, no sé, alguna pulserita, algo que te haga sentir que tienes cerca a esa persona. Por ejemplo, la abuelita sentía como muy cercano a su hijo, ¿verdad? No sé, puede ser un collarcito, algo que te haga sentir cercano a ese ser que ya no estás mirando. Una pertenencia. Una pertenencia, ¿no? Sí, un recuerdo, algo. El dijecito, la pulserita. Sí, algo que el reloj de la abuela. Que siempre está contigo, sí, que lo tienes ahí. Eso es también simbólico, ¿no? Sí, es algo simbólico. Sí, que representa, que te haga recordar a ese ser querido. Ahora, el número 7, ya este es el punto final, ¿no? Es dejarlo ir, que es el más difícil, ¿no? El más difícil de todos. Pues, así como dice, está diseñado para soltar. Hay una técnica que se aplica a algunas personas, pero adultos, que se requiere de una almohada, un cordón y un hilo. Te amarras un hilo tú y el extremo a la almohada. Entonces agarras la almohada y la abrazas y platicas con la almohada y le dices todo lo que, o sea, pero esa almohada representa a esa persona que ya no está. Ya que le dices todo lo que tienes que decir, que la abrazas y todo, la pones a un lado, agarras unas tijeras y el cordón y cortas ese cordón que te une a eso. Esa es una técnica para dejar ir. Mientras haces eso, puedes utilizar unas frases como: a partir de hoy aprenderé a estar sin ti, a no tenerte presente físicamente, te dejo ir y decirle cuánto amas cuánto lo amas, y pues dar gracias por haber estado, por estar presente en tu vida. Y pues también puedes decir: me libero del dolor y te libero y hasta siempre. Y pues continuar, ahora sí que ya estar consciente de que soltaste. Y la importancia que tienen este tipo de técnicas a nivel cognitivo, porque es algo representativo nada más. Pero aquí ocurre algo, ¿no? Sí. Donde hay literal un desprendimiento, sí, una liberación, ¿no? Te comentaba, ¿cómo lo haces con un niño? Sí, eso sería aplicado en adultos, pero un niño es muy diferente. Me comentaste de algo que se me hizo muy bueno para un niño, para aplicarlo en un niño. Sí. Que tú pues, sí, mira, este niño tenía 6 años y pierde a su tía abuela, la tía abuela, o sea, la amaba mucho. Fallece. Y el niño, y mi tía, todos los niños, pero no, mi amor, ya está con Diosito, ya estaba enfermita y se fue con Diosito. Pero es que yo le extraño mucho, porque si bien para un niño de 6 años entender en su totalidad la muerte es un poco complicado explicarlo, ¿no? Pero era tanto el afán y vieron del niño que quería ver a su tía, que se quería despedir de ella, que le extrañaba, y recurrentemente él hacía comentarios de que su tía y le extrañaba. Lo llevaron con una psicóloga y hizo una técnica para que el niño se despidiera de su tía, y le dijo:
a ver, vamos a agarrar un lápiz, un papel, y tú dime, porque el niño todavía no sabía leer ni escribir, dime qué le dirías a tu tía si estuvieras aquí y la pudiste volver a ver de nuevo. ¿Qué le dirías para despedirte de ella? No, pues que yo te quiero mucho, tía, que te extraño demasiado, que lo que tú quieras que un niño pudiera expresar, ¿no? Entonces lo que hicieron con esa cartita, la metieron dentro de un globo blanco, le pusieron helio y el niño decidió ir a un lugar que a él le gustara, ya sea un parque, una playa, en este caso fue la playa, y el niño fue con su globo. Pero como él ya estaba en el entendido de que su tía estaba enferma y que ya estaba con Dios y que ya no le iba a poder ver, pero él necesitaba soltar, despedirse de ella, le dijeron que ese globito lo iba a soltar. Y pues el globito se iba a elevar de tal manera que su tía iba a recibir su carta. Y ese soltar del globo fue soltar a su tía y decir, bye, o sea, me despido de ti y te voy a extrañar. Sí, dejar ir a su tía. Sí, porque es muy importante que nos enfocamos mucho en el duelo de los adultos, pero los niños también tienen un duelo, la separación de los padres también, la muerte de uno de ellos. Es un tema muy amplio porque vemos que el duelo abarca muchas cosas, no nada más la muerte, enfermedades, separaciones, un objeto. Sí. Pues muchas gracias, chicas. Gracias, estuvo muy, muy agradable compartir ideas y hablar de este tema tan interesante. Sí, claro que Exactamente, es muy interesante este tema. ¿Algo más que tengas que aportar? Gracias.